Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. Hoy vas a escuchar 10 historias fáciles y lentas de nivel A1 a 2. Son perfectas para practicar shadowing o simplemente para mejorar tu comprensión auditiva. Comencemos. 1. La chica que me gusta. Hay una chica que me gusta. Se llama Valeria. La conozco desde hace 3 meses. Trabajamos juntos, pero no hablamos mucho. Por las mañanas, siempre nos saludamos con un beso. Valeria tiene una sonrisa muy bonita. Cuando sonríe, yo también sonrío. A veces, me pongo un poco nervioso cuando está cerca. Ayer, decidí hablar más con ella. En la pausa del café, me acerqué y dije, «Hola, ¿cómo estás?» Ella respondió, «Muy bien. ¿Y tú?» Empezamos a hablar del trabajo y del fin de semana. Descubrí que le gusta la música y que tiene un perro. A veces, caminamos juntos hasta la parada del autobús. La conversación es simple, pero me siento feliz. Todavía no le digo que me gusta. Quiero esperar un poco. No tengo prisa. Pero cuando pienso en ella, sonrío mucho. No sé qué va a pasar en el futuro. Tal vez solo seremos amigos. O tal vez algo más. Eso no importa. Gracias, Valeria, por ser una linda chica conmigo. 2. Mi gato Félix. Tengo un gato que se llama Félix. Es pequeño, gris y está un poquito gordo. Su pelo es suave. Sus ojos son verdes y redondos. Félix es muy curioso. Le gusta caminar por toda la casa y mirar todo con atención. Siempre quiere estar cerca de mí. Se acuesta a mi lado cuando estoy en el sofá. Cuando estoy en la cocina, él me mira con mucho amor. Félix se despierta temprano. Cada mañana se acerca a mi cama, me mira y me pide comida. Durante el día, le gusta mirar por la ventana, observa a los pájaros y mueve la cola lentamente. Él es muy tranquilo y le encanta dormir.
A veces juega con mis zapatos o con sus juguetes. Su juguete favorito es un ratón blanco. Por la noche, le gusta dormir cerca de mí. Su cama está al lado de la mía. Félix no habla, pero siempre me acompaña. Mi casa es más bonita y más alegre con él. Gracias, Félix, por acompañarme cada día. 3. Una mañana con café. Hoy es martes. Ana se despierta a las 7 de la mañana. Ella está un poco cansada, pero tiene que ir al trabajo. Ella se levanta, se ducha y se viste rápidamente. Luego, va a la cocina para preparar el desayuno. Ana quiere tomar café, pero cuando abre el armario, ve que no hay café. Mira otra vez, pero no hay café. Ana se siente un poco decepcionada. Ella siempre toma café por la mañana para tener mucha energía durante el día. Ana prepara un té, pero no es lo mismo. Ella tiene una buena idea. Decide comprar un café en la estación del metro. Ana sale de casa y camina rápidamente a la estación. El día está frío y hace viento. Ana piensa en su café mucho más. Cuando llega a la estación, compra su café favorito con una sonrisa. Ella también compra un pan con queso y bebe su café con calma. Ahora, Ana se siente muy feliz. Después, sube al metro para ir al trabajo. Ella piensa, ahora sí, puedo comenzar mi día. 4. El autobús incorrecto. Hoy, Carlos comienza un nuevo trabajo. Hoy es su primer día. Él se despierta un poco tarde. Camina rápidamente hasta la parada del autobús. Cuando llega, ve un autobús listo para salir. Carlos no piensa mucho. Sube rápido y se sienta. Después de 10 minutos, mira por la ventana. Las calles son un poco diferentes y no hay edificios. Carlos se siente confundido. Mira el número del autobús. No es el número correcto. Carlos habla con el conductor. Disculpe, ¿este autobús va al centro? El conductor responde, no, este autobús va al norte de la ciudad. Carlos se pone un poquito nervioso. Él quiere demostrar responsabilidad. Baja rápidamente en la siguiente parada. El próximo autobús llega en 15 minutos. Tiene que esperar.
Carlos está un poco estresado. Respira profundo y espera. Finalmente, llega el autobús correcto. Esta vez, mira el número antes de subir. Cuando llega a su trabajo, está 5 minutos tarde. Sus colegas dicen: "No hay problema, Carlos". Carlos sonríe. Hoy aprendió una lección. Es importante mirar el número del autobús antes de subir. 5. Una nueva amiga. Emilia es nueva en la ciudad. No conoce a muchas personas. Vive en un departamento pequeño, cerca de un parque. Todos los días camina por ese parque, después del trabajo. Un día, ve a una chica sentada en un banco. La chica lee un libro y sonríe. Emilia se acerca un poco y dice: "Hola, ¿te gusta ese libro?". La chica la mira y responde: "Sí, mucho. Es muy interesante". Ellas empiezan a hablar. Descubren que tienen muchas cosas en común. Les gusta leer, viajar, tomar café y caminar por las mañanas. Hablan durante 30 minutos. El tiempo pasa rápido. Antes de irse, la chica dice: "Me llamo Laura". "Yo me llamo Emilia", responde ella. Ellas intercambian sus números de teléfono. Al día siguiente, Emilia recibe un mensaje: "Hola, ¿quieres tomar un café esta tarde?". Emilia sonríe muy feliz. Ahora no se siente sola en la ciudad. Ahora tiene una nueva amiga. A veces, una simple conversación puede cambiar tu día y también tu vida. 6. La rutina de mi familia. Me llamo Daniel y tengo una familia pequeña. Mi esposa se llama Camila y mi hija Juliana. Ella tiene 8 años. Nuestra rutina es muy simple. De lunes a viernes, nosotros nos despertamos a las 7. Mi esposa prepara el desayuno. Mi hija se viste para ir a la escuela. Y yo llevo a mi hija en carro. Por la tarde, mi esposa trabaja desde casa. Mi hija hace sus tareas. Yo regreso a casa a las 5. Por la noche, nos gusta mirar televisión un rato. Y cada uno hace algo divertido. Mi hija juega con sus juguetes. Mi esposa lee libros. Y yo miro programas de deportes.
Normalmente, cenamos juntos y nos acostamos a las 10. Los fines de semana hacemos algo especial. A veces vamos al parque. Otras veces visitamos a mis padres. Otras veces hacemos un picnic en el parque. 7. Un sábado. En el parque. Hoy es sábado. Son las 8:30. José y Mateo no tienen clases. Se despiertan sin alarma. Ellos se levantan tranquilos y con mucha energía. Desayunan en casa. Comen frutas frescas y beben leche. A las 9, sus padres los llevan al parque. En el parque hay muchas personas. Algunos corren, otros caminan con sus perros, otros montan en bicicleta. José y Mateo tienen una pelota y comienzan a jugar. Corren por el césped y se ríen mucho. Después de 2 horas, ellos tienen sed. Caminan para buscar agua. En la esquina, encuentran agua de coco y helados. Ellos beben y comen sus helados favoritos. El día está soleado, pero no hace calor. Ahora, ellos quieren montar en bicicleta. Se sienten alegres y relajados. A las 12, sienten mucha hambre. Ellos desean comer su comida favorita. Entonces, regresan a casa para almorzar. Es tiempo de descansar. 8. El perro y el sándwich. Hoy es un día bonito y hace sol. Martín va al parque con su perro, Max. Martín lleva un sándwich de carne muy grande y agua. En el parque hay mucha gente. Algunas personas corren, otras caminan. Martín se sienta en el césped y saca su sándwich. Max está tranquilo a su lado. Mira a los niños, mira a otros perros. Todo parece normal. De repente, Martín recibe una llamada. Es su hermana. Empieza a hablar con ella. Está concentrado en la conversación. Mientras habla, Max se acerca lentamente al sándwich. Lo mira, lo huele y en un segundo lo toma y empieza a correr. Martín termina la llamada y mira el suelo. No hay sándwich. Y grita, ¡Max! Corre detrás de su perro, por todo el parque. Algunas personas se ríen, otras miran sorprendidas. Max corre feliz, con el sándwich en la boca. Finalmente, Martín alcanza a Max. Pero ya es tarde. No queda nada. Martín empieza a reír y dice, hoy
No tengo almuerzo, pero tengo una buena historia para contar. 9. Mi primera clase de español. Hoy es mi primera clase de español. Estoy muy contento. Quiero aprender un nuevo idioma y ahora es el momento. Entro al salón y veo a otras personas. Algunos hablan, otros miran sus teléfonos. Me siento en una silla cerca de la ventana. La profesora entra y dice: «Hola, buenos días». Todos responden: «Buenos días». La profesora escribe su nombre en la pizarra. Se llama Ana. Después pregunta: «¿Cómo te llamas?». Cuando es mi turno, yo respondo: «Me llamo David». Mi voz es un poco baja. Me siento un poco nervioso. Durante la clase, aprendemos los saludos, los números y los países. Repetimos frases juntos. Siento que mi pronunciación suena rara, pero la profesora dice: «Yo te entiendo bien, no te preocupes». Eso me hace sentir más tranquilo. Al final de la clase, puedo saludar, decir mi nombre, mi edad y de dónde soy. No es mucho, pero para mí es importante. Salgo del salón con una sonrisa. No entiendo mucho el español, pero me gusta mucho. Estoy ansioso por tener mi próxima clase. 10. Mi primer día en la ciudad. Laura es nueva en la ciudad. Hoy es su primer día allí. Todo es diferente. Las calles, el idioma, la comida. Laura está allí por trabajo. Está emocionada, pero un poco nerviosa. Después de trabajar, decide caminar por el centro. Las calles son bonitas. Hay cafés pequeños y muchas tiendas. Laura entra a una cafetería. Quiere usar el idioma por primera vez y dice: «Hola, quiero un café expreso, por favor». El vendedor sonríe y pregunta: «Claro, ¿con azúcar o sin azúcar?». Laura responde: «Sin azúcar, por favor». Luego, Laura pregunta: «¿Cuánto cuesta?». Después de pagar, se sienta en la terraza. Es primavera. La calle tiene muchos árboles y flores. Ella se siente relajada y contenta. Ahora siente que puede hablar español. Ella se siente motivada y piensa: «No necesito hablar perfectamente. Lo importante es comunicar mis ideas». ¿Te gustó este ejercicio de shadowing en español? En este canal encontrarás conversaciones para mejorar tu gramática, tu vocabulario y tu fluidez.
También subiremos muchas historias lentas para hacer shadowing. Suscríbete y seguimos aprendiendo juntos. Hasta pronto.